El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente de mando de la USS Frontier, observando las estrellas a través de la ventana principal. Su nave llevaba 3 meses en una misión de exploración rutinaria en los confines del espacio humano. La tripulación, compuesta por 45 personas, había estado cartografiando nuevos sistemas estelares en busca de planetas que pudieran albergar colonias humanas algún día. «Capitán, estamos detectando algo extraño», dijo la comandante Lisa, Brady desde su puesto. Era la oficial de comunicaciones de la nave, una mujer de 30 y pocos años, con el pelo castaño corto y unos penetrantes ojos verdes. Hay señales procedentes del sistema Kepler 442. No coinciden con ninguna transmisión humana conocida. Jake se acercó a su puesto. A sus 42 años llevaba 15 en el espacio, pero nunca había encontrado señales alienígenas. Ningún humano lo había hecho. ¿Qué tipo de señales? Patrones complejos, señor. Secuencias matemáticas, pero dispuestas de una forma que nunca hemos visto. Definitivamente artificial. Definitivamente no es radiación natural de la estrella. El puente se quedó en silencio. El ingeniero Pete Davis levantó la vista de su consola. La especialista en comunicaciones, Amy Foster, detuvo sus comprobaciones rutinarias. Todos sabían lo que esto significaba. Después de siglos de búsqueda, la humanidad había encontrado finalmente la prueba de que no estaba sola en el universo. ¿A qué distancia?, preguntó Jake. Las señales provienen del cuarto planeta de ese sistema, a unas 6 horas luz de nuestra posición actual, respondió Lisa. Jake pensó por un momento que este era el tipo de descubrimiento que lo cambiaría todo. Pero también era peligroso. No tenían ni idea de lo que podrían encontrar. Ponga rumbo a Kepler 442, pero manténganos a una distancia segura. Si son alienígenas, debemos tener cuidado. La Frontier cambió de rumbo y comenzó a moverse hacia el origen de las señales. La tripulación trabajaba con silenciosa emoción. Estaban a punto de establecer el primer contacto con una civilización alienígena. Mientras tanto, en el sistema Kepler 442, el almirante Sarr se encontraba en el centro de mando de su enorme nave de guerra. La nave tenía 5 kilómetros de largo y estaba repletada de armas capaces de destruir planetas. A su alrededor, sus oficiales trabajaban en estaciones que brillaban con una tecnología alienígena muy superior a la comprensión humana. Saktar era miembro de la raza calariana, unos seres que se parecían un poco a los humanos, pero con piel gris, cabezas más grandes y ojos que reflejaban la luz como espejos. Durante más de 1000 años, el imperio calariano se había expandido por toda la galaxia, conquistando todas las especies que encontraban. «Almirante», dijo su segundo al mando, el comandante Belnis, «nuestros sensores han detectado una nave primitiva que se aproxima a nuestra posición. Parece ser de la misma especie que ha estado enviando señales de radio desde los sistemas estelares cercanos». Saktar miró la pantalla que mostraba la diminuta nave humana. En comparación con su flota de 50 naves de guerra, la nave humana parecían insectos. Otra especie primitiva. ¡Qué decepción! ¿Han respondido a nuestras señales? Todavía no, señor. Su tecnología parece extremadamente limitada. Su nave está propulsada por motores de fusión simples y sus armas son sistemas de proyectiles básicos. No representan ninguna amenaza. Saktar había conquistado más de 200 especies durante su carrera. Cada vez era la misma historia. Los alienígenas se resistían brevemente, se daban cuenta de que estaban irremediablemente superados y se rendían. En pocos años, se convertían en parte del imperio. Sus mundos eran explotados para obtener recursos, y su gente era utilizada como trabajadores. «Envíeles el saludo estándar», ordenó Saktar. «Hágales saber que han sido elegidos para unirse al glorioso imperio Kalarán». De vuelta en la frontera, Lisa Brady se enderezó de repente en su puesto. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión. Es en un idioma que no reconozco, pero hay patrones matemáticos incrustados en ellos. Creo que están intentando comunicarse».
Jake sintió que el corazón se le aceleraba. Ponlo en los altavoces principales. Unos sonidos extraños llenaron el puente. El idioma alienígena era áspero y gutural, nada parecido a ningún idioma humano, pero entre los sonidos había secuencias matemáticas claras que cualquier especie inteligente reconocería. Nos están mostrando números primos, dijo Lisa. Luego, operaciones matemáticas básicas. Están intentando establecer un idioma común. Responde con el mismo patrón, ordenó Jake. Demuéstrale que lo entendemos. Durante la siguiente hora, las dos naves intercambiaron conceptos matemáticos cada vez más complejos. Poco a poco, comenzó a desarrollarse una forma básica de comunicación. Los alienígenas parecían inteligentes y pacientes, construyendo cuidadosamente una base para ideas más complejas. Pero entonces algo salió mal. «Capitán», dijo el teniente Sam Parker desde la estación de armas, «nuestros sistemas defensivos se acaban de activar automáticamente. No sé por qué». Jake se dio la vuelta. «¿Cómo que se han activado?», preguntó a Parker. «El ordenador ha detectado lo que cree que es un bloqueo de armas de la nave alienígena. Ha activado nuestros escudos y cargado nuestros sistemas de misiles. Estoy intentando apagarlo, pero el sistema no responde». En la nave alienígena, el comandante Belnes informó al almirante Sar. «Señor, la nave primitiva acaba de activar sus armas y sistemas defensivos. Parece que se están preparando para atacar». Sectar entrecerró los ojos. Esto era nuevo. La mayoría de las especies demostraban agresividad cuando se encontraban por primera vez con el Imperio. Interesante. Parecen tener más valor que inteligencia. ¿Realmente nos están amenazando? Sus armas no podrían penetrar nuestros escudos aunque dispararan todos los misiles que tienen, señor. Pero el hecho de apuntarnos es claramente hostil. Jake trabajaba frenéticamente para apagar los sistemas de armas de su nave. «Sam, anula el ordenador. Apaga todo ahora mismo». «Lo estoy intentando, señor, pero el sistema está bloqueado. No acepta mis órdenes». La situación se estaba descontrolando. Lo que había comenzado como un primer contacto pacífico se estaba convirtiendo en una posible batalla. Jake sabía que su nave no tenía ninguna oportunidad contra la tecnología alienígena, pero sus sistemas informáticos no cooperaban. En la nave Kalarana, el almirante Sar tomó una decisión. «Envíales la última advertencia. Diles que tienen 10 de sus unidades de tiempo para rendirse completamente o los destruiremos». Lisa Brady recibió la transmisión y se apresuró a traducirla. Cuando entendió el mensaje, se puso pálida. «Capitán, nos están dando un ultimátum. Sométete a su imperio o seremos destruidos. Nos dan 10 minutos para decidir». Jake miró fijamente la nave alienígena en su pantalla. Ni en sus peores pesadillas había imaginado que el primer contacto sería así. A estos seres no les interesaba la amistad ni el intercambio pacífico. Querían la conquista. «A toda la tripulación, aquí el capitán», anunció por el intercomunicador de la nave. «Prepárense para un salto de emergencia. Partimos de inmediato». Los motores de la Frontier se encendieron para escapar lo más rápido posible. Mientras la nave se preparaba para saltar a una velocidad superior a la de la luz, Jake se dio cuenta de que todo había cambiado. La humanidad ya no estaba sola en el universo, pero tampoco estaba a salvo. En algún lugar había un imperio que los consideraba nada más que otra especie que debía ser conquistada. El salto a la velocidad de la luz se activó y la Frontier desapareció de los sensores alienígenas. Pero el daño ya estaba hecho. El primer contacto había fracasado y ahora la humanidad se enfrentaba a un enemigo que nunca supo que existía. El almirante Sar observó cómo escapaba la nave humana y sonrió fríamente. «Preparen la flota de conquista», ordenó. «Parece que hay que enseñar a esta especie a respetar al imperio». El emperador Bexhai estaba sentado en su trono de cristal en el centro del mundo capital de Kalarán. El enorme palacio flotaba por encima de las nubes, rodeado de naves capaces de destruir sistemas estelares enteros.
Durante 800 años había gobernado el mayor imperio que la galaxia había visto jamás. Un mensajero se acercó e hizo una profunda reverencia. Su Excelencia, el almirante Seitar, envía un mensaje desde las regiones exteriores. Han encontrado una nueva especie. El emperador apenas levantó la vista de los informes que estaba leyendo. Se descubren nuevas especies cada pocos meses. Otro mundo primitivo que busca unirse a nuestra gloria, supongo. No exactamente, Excelencia. Esta especie mostró resistencia. Activaron las armas cuando se contactó con ellos y huyeron antes de que pudieran comenzar las negociaciones adecuadas. Esto llamó la atención del emperador. Había conquistado más de 2000 especies diferentes en media galaxia. Ninguna había mostrado desafío abierto durante el primer contacto. La mayoría estaban demasiado asustadas. Otras eran demasiado inteligentes para desafiar al imperio. Dime más sobre estas criaturas. El mensajero consultó su tableta de datos. Se llaman humanos. Ocupan aproximadamente 50 sistemas estelares cerca del borde galáctico. Su tecnología es primitiva, aproximadamente equivalente al nivel 2 en nuestra escala. Utilizan energía de fusión simple y cohetes químicos básicos. El emperador Vexhai se rió. Y esos seres primitivos se atreven a amenazar al almirante. Zar, qué divertido. ¿Qué recomienda? Solicita permiso para llevar a cabo una misión de pacificación estándar. 3 mundos, 50 naves, ocupación completa en un año local. El emperador hizo un gesto con la mano para desestimar la propuesta. Aprobado. Pero no digas nada. No quiero que otras especies piensen que pueden comportarse así. Al otro lado de la galaxiala US Frontier, salió del viaje más rápido que la luz cerca de la Luna. El capitán Jake Morrison había empujado sus motores a la máxima velocidad durante todo el viaje de regreso a casa. Su tripulación estaba agotada, pero llevaban la noticia más importante de la historia de la humanidad. En cuestión de horas, Jake se encontró de pie en la sala de reuniones de emergencia del Consejo de Defensa de la Tierra Unida. La almirante Karen White, jefa de las Fuerzas Espaciales de la Tierra, estaba sentada frente a él. El secretario de Defensa, Ryan Clark, caminaba nerviosamente detrás de ella. A ver si lo entiendo bien, dijo la almirante White. Se han encontrado con un imperio alienígena que lleva siglos conquistando especies y que ahora considera a la humanidad un objetivo. Jake asintió con gravedad. Su tecnología es muy superior a la nuestra. Su única nave era más grande que nuestra mayor estación espacial y no parecían interesados en un contacto pacífico. El secretario de Defensa Clark dejó de pasearse. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé. Su nave podría viajar mucho más rápido que los nuestros. Si vienen con una gran flota, podrían tardar meses en organizarse. Pero si envían una fuerza pequeña, podrían llegar mucho antes. El almirante White mostró una pantalla con las defensas de la Tierra. Tenemos 37 naves de combate, 12 plataformas de defensa orbital y unas 200 naves patrulleras más pequeñas contra un imperio interestelar. Eso es prácticamente nada. ¿Qué hay de las colonias?, preguntó Jake. New Terra Havens, Rest Kepler Station. Tienen algunas defensas. Muy limitadas, respondió Ryan Clark. La mayoría de las naves coloniales se convirtieron a uso civil hace años. Pensábamos que la mayor amenaza a la que nos enfrentábamos eran los piratas o los fallos del equipo. La doctora María Santos entró en la sala de reuniones con una pila de tabletas de datos. Era la directora del Instituto de Investigación Terrano, una de las personas más inteligentes de la Tierra. Su cabello gris estaba desordenado y parecía que no había dormido en días. He estado analizando los datos del encuentro del capitán Morrison, dijo colocando las tabletas sobre la mesa. Las noticias no son buenas. Según las firmas energéticas registradas por su nave, estos alienígenas tienen armas que podrían destruir nuestras ciudades más grandes de un solo disparo. El almirante White se inclinó hacia adelante. ¿Qué opciones tenemos? La doctora Santos se sentó con pesadez honestamente.
Muy pocas. No podemos igualar su tecnología. No podemos escapar de sus naves. En una batalla directa perderíamos estrepitosamente. ¿Entonces, nos rendimos?, preguntó Ryan Clark. No, dijo Jake con firmeza. ¿No viste cómo nos miraban? Estos seres no quieren una coexistencia pacífica. Quieren el control total. Rendirse solo significa convertirnos en esclavos. La doctora Santos asintió. El capitán Morrison tiene razón. He estudiado sus patrones de transmisión. Se trata de un imperio conquistador. No negocian con iguales porque no creen en la igualdad. El almirante White se levantó y se acercó a la ventana que daba a la tierra. Las ciudades se extendían hasta el horizonte, llenas de gente que no tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Entonces lucharemos. Aunque no podamos ganar, les haremos pagar por cada centímetro. ¿Con qué?, le preguntó Ryan Clark. Nuestras naves son juguetes comparadas con las suyas. El doctor Santos sonrió por primera vez desde que entró en la sala. Usamos lo que tenemos. Nuestro equipo minero, nuestras naves industriales, nuestros buques de investigación. Lo convertimos todo en armas. ¿Cómo? Estos alienígenas llevan siglos conquistando especies primitivas. Esperan que luchemos como todas las demás especies con las que se han encontrado. Pero nosotros no somos como las demás especies. Somos humanos. Activó una pantalla holográfica que mostraba varios diseños de naves espaciales. Convertimos nuestras naves mineras en armas cinéticas. Usamos equipos de procesamiento de asteroides para construir explosivos masivos. Convertimos nuestras estaciones de investigación en plataformas de armas. Jaque miró los diseños con creciente interés. Guerra de guerrillas en el espacio. Exactamente. Esperarán que nos enfrentemos a ellos en una batalla abierta con nuestras naves militares. En su lugar, utilizamos naves civiles, equipos industriales, cualquier cosa que pueda causar daño. Hacemos que cada encuentro sea impredecible. El almirante White se volvió hacia el grupo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para prepararnos? La doctora Santos consultó sus cálculos. Si trabajamos sin descanso, podemos convertir aproximadamente la mitad de nuestra flota civil en 3 meses. No será bonito, pero podría darnos una oportunidad. ¿Qué hay de la evacuación?, preguntó Ryan Clark. ¿Podríamos trasladar a la gente a las colonias exteriores? No, dijo Jake. Si huimos, nos darán casa sistema por sistema. Nos mantendremos aquí, según nuestras condiciones. La almirante White tomó su decisión. Doctor Santos tiene recursos ilimitados. Convierta todo lo que pueda Ryan. Empieza a reclutar voluntarios entre la población civil. Necesitaremos a toda la gente que podamos conseguir. ¿Y si perdemos?, preguntó Ryan. La almirante White miró a la tierra una vez más. Entonces nos aseguraremos de que nos recuerden. Nos aseguraremos de que todas las especies de su imperio sepan que los humanos no se rinden fácilmente. Mientras tanto, en el mundo natal de los calarianos, el general Moruk recibió sus órdenes. Era un veterano de 50 campañas de conquista, un ser que nunca había conocido la derrota. Su reputación de victorias rápidas y brutales le había valido el mando de las fuerzas de ataque más rápidas del imperio. 3 mundos primitivos, dijo a su ayudante. Esto no debería llevar más de unas semanas. Comenzó a seleccionar naves para la flota de invasión. 50 naves deberían ser más que suficientes para aplastar cualquier resistencia. La mayoría de las especies se rendían tras perder la primera batalla. Probablemente, estos humanos harían lo mismo. El general Moruk no tenía forma de saber que los humanos eran diferentes. No tenía forma de saber que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología ni su número, sino su negativa a aceptar la derrota. El escenario estaba preparado para una batalla que cambiaría la galaxia para siempre. 3 meses después del primer contacto, la flota invasora de Calaran llegó a la colonia Haven's Rest. El general Moruk
estaba en el puente de su nave insignia, observando el pequeño asentamiento humano a través de los sensores de su nave. La colonia parecía patética en comparación con las grandes ciudades del imperio. 50.000 humanos viviendo en esa roca helada, informó su ayudante. Tienen 5 naves defensivas y algo de equipo minero. Esto terminará rápidamente. El general Morrock asintió. Haven's Rest era una colonia minera en los confines del espacio humano, elegida como primer objetivo porque parecía la más débil. Sus 50 naves de guerra aplastarían a los defensores y luego pasarían a mundos humanos más importantes. Abran comunicaciones con el comandante humano, ordenó. Denles una oportunidad para rendirse. En la superficie de Haven's Rest, el capitán Tony Rodríguez recibió la transmisión alienígena en el centro de mando de la colonia. Tenía 38 años y era un antiguo oficial militar de la Tierra que se había trasladado a las colonias para empezar una nueva vida. Ahora se encontraba al mando de la defensa de su hogar adoptivo. Soy el general Morrock del Imperio Calariano. Siempre que era posible. ¿Qué hay de nuestro proyecto especial?, preguntó Jake. La ingeniera Rachel Stone levantó la vista de su estación de trabajo. Era la hija de Nick Davis, una mujer brillante que había heredado el talento de su padre para convertir equipos ordinarios en armas. La red de comunicaciones está lista, capitán. Podemos transmitir a toda la galaxia si es necesario. En el mundo natal de los calteranos, el emperador Vexi recibió el sobre la conquista humana. El emperador leyó el documento con creciente preocupación. Los humanos habían sido derrotados, pero el costo había sido enorme. 147 naves destruidas. El emperador leyó en voz alta. Más de 20.000 tripulantes muertos. La resistencia continua de los humanos supervivientes requiere fuerzas de ocupación permanentes. Esto es inaceptable. Su consejero, un calteriano delgado llamado Sexnil, se movió nerviosamente. Su excelencia, tal vez subestimado las capacidades humanas. Ninguna especie ha causado jamás tales pérdidas durante una conquista. Porque ninguna especie ha sido nunca tan estúpida, respondió el emperador con ira. Las civilizaciones normales se rinden cuando se enfrentan a una derrota segura. Estos humanos lucharon hasta que su mundo ardió. Siguen luchando incluso ahora, meses después de haberlo perdido todo. Los informes de otras partes del imperio eran igualmente preocupantes. La transmisión que la doctora María Santos había enviado antes de su muerte se estaba extendiendo por toda la galaxia, llegando a docenas de mundos. Por primera vez en siglos, especies subyugadas se preguntaban por qué se habían rendido tan fácilmente. En el mundo de Seltara, que había sido conquistado por el Imperio 50 años antes, un joven Seltarin llamado Keppel observaba en secreto las grabaciones de las batallas humanas. Su pueblo se había rendido tras perder una sola batalla espacial, aceptando la esclavitud antes que enfrentarse a la aniquilación. «Mira esto», le susurró a su amigo Mornell. «Estos humanos lucharon durante meses. Convirtieron naves de carga en armas. Nunca dejaron de luchar, ni siquiera cuando sus ciudades estaban en llamas». Morrell observó las grabaciones de civiles humanos embistiendo con sus naves a los buques de guerra calarianos. O son la especie más valiente de la galaxia o la más loca. Quizá ambas cosas, respondió Keppel. Pero han demostrado algo importante. El imperio puede ser herido. Conversaciones similares tenían lugar en los mundos conquistados de toda la galaxia. Las imágenes de los humanos luchando contra todo pronóstico estaban inspirando movimientos rebeldes que llevaban décadas latentes. De vuelta en el sistema Saul, el capitán Jake Morrison tomó una decisión. «Es la hora», dijo a su tripulación. «Vamos a enviar nuestro propio mensaje a la galaxia». Rachel Stone activó el sistema de comunicaciones que había construido con equipos recuperados. La señal era lo suficientemente potente como para llegar a todos los rincones del espacio, calariano y más allá.
Jake se colocó ante la cámara con el uniforme roto de la Fuerza de Defensa Terrestre, Fuerza de Defensa de la Tierra. Detrás de él, la base oculta mostraba signos de meses de supervivencia desesperada, pero su voz era fuerte y decidida. Soy el capitán Jake Morrison, de la Resistencia Humana. Si están recibiendo esta transmisión, sepan que seguimos luchando. Puede que la Tierra haya caído, pero la humanidad sigue viva. Señaló la pantalla, que mostraba imágenes de los recientes ataques humanos contra las fuerzas calaranas. Durante 6 meses hemos seguido atacando al Imperio. Hemos destruido sus naves de suministro, atacado sus bases y les hemos hecho pagar por cada sistema que intentan controlar. La transmisión mostraba a supervivientes humanos saliendo de bases ocultas para atacar patrullas alienígenas. Mostraba armas improvisadas utilizadas para destruir el sofisticado equipo Calaran. Mostraba a humanos que se negaban a aceptar la derrota, incluso ante una situación imposible. A todas las especies que vean este mensaje, continuó Jake, queremos que sepan algo que el Imperio no quiere que. No son invencibles. Se les puede hacer daño. Se les puede infundir miedo. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Sabemos que la mayoría de vosotros pensáis que estamos locos por continuar esta lucha. Quizá tengáis razón, pero preferimos morir libres que vivir como esclavos. La transmisión incluía información técnica detallada sobre las debilidades de Calteran que los humanos habían descubierto durante sus batallas. Mostraba cómo se podía convertir el equipo minero en armas, cómo las naves civiles podían convertirse en misiles guiados y cómo pequeños grupos podían causar daños masivos a un enemigo superior. Esta información es nuestro regalo a la galaxia, Jake. Úsala bien. La transmisión terminó, pero su impacto fue inmediato. En docenas de mundos, los movimientos de resistencia que llevaban años planeando en secreto recibieron de repente los conocimientos técnicos que necesitaban para desafiar a sus opresores. El emperador Bexhai convocó una reunión de emergencia con sus comandantes militares. Esta transmisión humana está causando el caos en todo nuestro imperio. Los intentos de rebelión han aumentado un 300% en el último mes. El general Moruk, aún recuperándose de las heridas sufridas durante las campañas contra los humanos, dio su valoración. Su excelencia. Los humanos han hecho algo sin precedentes. Han enseñado a otras especies que la resistencia es posible. Entonces destruiremos a todos los humanos que queden, declaró el emperador. Cazadlos donde quiera que se escondan, dijo el general Moruk con cautela. Eso podría empeorar el problema. Si dedicamos grandes recursos a dar caza a los supervivientes humanos dispersos, demostraremos a otras especies que los consideramos una amenaza real. Podría fomentar más rebeliones el almirante Sar, con el rostro marcado por la batalla por la Tierra. Añadió sus propias preocupaciones. Los humanos no luchan como un movimiento de resistencia normal. No quieren ganar en el sentido tradicional, quieren inspirar a otros a luchar. Cada ataque que lanzan está diseñado para demostrar que el imperio puede ser desafiado. El emperador se puso de pie y se acercó a la gran ventana que daba a su capital. Durante 800 años, el imperio calarianose había expandido sin oposición seria. Las especies conquistadas aceptaban su destino y proporcionaban recursos y mano de obra para una mayor expansión. Pero la humanidad lo había cambiado todo. Una sola especie primitiva había demostrado a la galaxia que el imperio podía ser herido, que la resistencia era posible, que valía la pena morir por la libertad. Señor, informó su jefe de inteligencia, estamos recibiendo informes de nuevos movimientos rebeldes en 17 mundos. La Confederación Veagan se niega a enviar su tributo mensual. Las colonias mineras altarianas han dejado de comunicarse y los informó. Estamos recibiendo informes de nuevos movimientos rebeldes en 17 mundos. La Confederación Veagan se niega a enviar su tributo mensual. Las colonias mineras altarianas han dejado de comunicarse y los mundos Centauri están solicitando la independencia. El emperador Bexhai
se dio cuenta con creciente horror de que la verdadera victoria de la humanidad no estaba en ningún campo de batalla. Su victoria estaba en los corazones y las mentes de todas las especies conquistadas que ahora creían que la libertad era posible. En los campos de asteroides del sistema Saúl, el capitán Jake Morrison recibió informes de toda la galaxia. Los movimientos rebeldes estaban utilizando tácticas humanas, tecnología humana y determinación humana para desafiar al imperio en docenas de mundos. La capitana Rachel Stone informó con entusiasmo: «Estamos recibiendo mensajes de grupos de resistencia de toda la galaxia. Todos están utilizando nuestras especificaciones técnicas. Todos están contraatacando». Jake sonrió por primera vez desde la caída de la Tierra. «Entonces hemos ganado, señor. El imperio conquistó nuestros mundos y mató a nuestra gente», explicó Jake. «Pero no pudieron conquistar nuestro espíritu. No pudieron matar nuestra idea de que vale la pena luchar por la libertad. Esa idea se está extendiendo por la galaxia más rápido de lo que pueden viajar sus flotas». 3 años más tarde, un oficial de inteligencia Calaran presentó un informe final al emperador Bexhai. El documento fue clasificado al más alto nivel, destinado solo a los ojos del emperador. Informe de estado de la resistencia humana. Tras un análisis exhaustivo, el mando militar recomienda la retirada inmediata de todos los sistemas ocupados por humanos. Recomendación: clasificar el espacio humano como territorio restringido. Aconsejar a todas las naves calaranas que eviten el contacto con los supervivientes humanos a toda costa. El informe continuaba: las tácticas de resistencia humana, tácticas humanas, se han extendido a más de 200 mundos. El coste estimado de la represión de todos los movimientos rebeldes es del 60% de los recursos de la flota imperial. Probabilidad de éxito desconocida. La última línea del informe se convirtió en leyenda entre las especies que finalmente derrocaron el Imperio Calarán. Cuando se trata con la humanidad, la única opción segura es huir. Esta especie no entiende la rendición. Luchará hasta que muera la última estrella. Consideren esto siempre que era posible. ¿Qué hay de nuestro proyecto especial?, preguntó Jake. La ingeniera Rachel Stone levantó la vista de su estación de trabajo. Era la hija de Nick Davis, una mujer brillante que había heredado el talento de su padre para convertir equipos ordinarios en armas. La red de comunicaciones está lista, capitán. Podemos transmitir a toda la galaxia si es necesario. En el mundo natal de los calteranos, el emperador Bexi recibió el sobre la conquista humana. El emperador leyó el documento con creciente preocupación. Los humanos habían sido derrotados, pero el costo había sido enorme. 147 naves destruidas. El emperador leyó en voz alta: más de 20.000 tripulantes muertos. La resistencia continua de los humanos supervivientes requiere fuerzas de ocupación permanentes. Esto es inaceptable. Su consejero, un calteriano delgado llamado Sex Nil, se movió nerviosamente. Su excelencia, tal vez subestimado las capacidades humanas. Ninguna especie ha causado jamás tales pérdidas durante una conquista. «Porque ninguna especie ha sido nunca tan estúpida», respondió el emperador con ira. «Las civilizaciones normales se rinden cuando se enfrentan a una derrota segura. Estos humanos lucharon hasta que su mundo ardió. Siguen luchando incluso ahora, meses después de haberlo perdido todo». Los informes de otras partes del imperio eran igualmente preocupantes. La transmisión, que la doctora María Santos había enviado antes de su muerte, se estaba extendiendo por toda la galaxia, llegando a docenas de mundos. Por primera vez en siglos, especies subyugadas se preguntaban por qué se habían rendido tan fácilmente. En el mundo de Seltara, que había sido conquistado por el imperio 50 años antes, un joven Seltarin llamado Keppel observaba en secreto las grabaciones de las batallas humanas. Su pueblo se había rendido tras perder una sola batalla espacial, aceptando la esclavitud antes que enfrentarse a la aniquilación. «Mira esto», le susurró a su amigo Mornell. «Estos humanos lucharon durante meses, convirtieron naves de carga en armas.
nunca dejaron de luchar, ni siquiera cuando sus ciudades estaban en llamas. Morell observó las grabaciones de civiles humanos, embistiendo con sus naves a los buques de guerra calarianos. O son la especie más valiente de la galaxia o la más loca. Quizá ambas cosas, respondió Keppel. Pero han demostrado algo importante. El imperio puede ser herido. Conversaciones similares tenían lugar en los mundos conquistados de toda la galaxia. Las imágenes de los humanos luchando contra todo pronóstico estaban inspirando movimientos rebeldes que llevaban décadas latentes. De vuelta en el sistema Saul, el capitán Jake Morrison tomó una decisión. «Es la hora», dijo a su tripulación. «Vamos a enviar nuestro propio mensaje a la galaxia». Rachel Stone activó el sistema de comunicaciones que había construido con equipos recuperados. La señal era lo suficientemente potente como para llegar a todos los rincones del espacio, calariano y más allá. Jake se colocó ante la cámara con el uniforme roto de la Fuerza de Defensa Terrestre Fuerza de Defensa de la Tierra. Detrás de él, la base oculta mostraba signos de meses de supervivencia desesperada. Pero su voz era fuerte y decidida. «Soy el capitán Jake Morrison de la Resistencia Humana. Si están recibiendo esta transmisión, sepan que seguimos luchando. Puede que la Tierra haya caído, pero la humanidad sigue viva». Señaló la pantalla que mostraba imágenes de los recientes ataques humanos contra las fuerzas calaranas. «Durante 6 meses hemos seguido atacando al Imperio. Hemos destruido sus naves de suministro, atacado sus bases y les hemos hecho pagar por cada sistema que intentan controlar». La transmisión mostraba a supervivientes humanos saliendo de bases ocultas para atacar patrullas alienígenas. Mostraba armas improvisadas utilizadas para destruir el sofisticado equipo Calarán. Mostraba a humanos que se negaban a aceptar la derrota, incluso ante una situación imposible. «A todas las especies que vean este mensaje», continuó Jake, «queremos que sepan algo que el Imperio no quiere que. No son invencibles. Se les puede hacer daño. Se les puede infundir miedo». Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. «Sabemos que la mayoría de vosotros pensáis que estamos locos por continuar esta lucha. Quizá tengáis razón, pero preferimos morir libres que vivir como esclavos». La transmisión incluía información técnica detallada sobre las debilidades de Calteran que los humanos habían descubierto durante sus batallas. Mostraba cómo se podía convertir el Sintos mismo equipo minero en armas, cómo las naves civiles podían convertirse en misiles guiados y cómo pequeños grupos podían causar daños masivos a un enemigo superior. «Esta información es nuestro regalo a la galaxia, Jake. Úsala bien». La transmisión terminó, pero su impacto fue inmediato. En docenas de mundos, los movimientos de resistencia que llevaban años planeando en secreto recibieron de repente los conocimientos técnicos que necesitaban para desafiar a sus opresores. El emperador Vexhai convocó una reunión de emergencia con sus comandantes militares. «Esta transmisión humana está causando el caos en todo nuestro imperio. Los intentos de rebelión han aumentado un 300% en el último mes. El general Moruk, aún recuperándose de las heridas sufridas durante las campañas contra los humanos, dio su valoración. Su excelencia, los humanos han hecho algo sin precedentes. Han enseñado a otras especies que la resistencia es posible. Entonces destruiremos a todos los humanos que queden», declaró el emperador. «Cazadlos donde quiera que se escondan», dijo el general Moruk con cautela. «Eso podría empeorar el problema. Si dedicamos grandes recursos a dar caza a los supervivientes humanos dispersos, demostraremos a otras especies que los consideramos una amenaza real. Podría fomentar más rebeliones el almirante Sar, con el rostro marcado por la batalla por la Tierra». Añadió sus propias preocupaciones. «Los humanos no luchan como un movimiento de resistencia normal. No quieren ganar en el sentido tradicional, quieren inspirar a otros a luchar. Cada ataque que lanzan está diseñado para demostrar que el imperio puede ser desafiado él». Emperador se puso de pie y se acercó a la gran ventana que daba a su capital. Durante 800 años, el imperio calarianose había expandido sin oposición seria.
Las especies conquistadas aceptaban su destino y proporcionaban recursos y mano de obra para una mayor expansión. Pero la humanidad lo había cambiado todo. Una sola especie primitiva había demostrado a la galaxia que el imperio podía ser herido, que la resistencia era posible, que valía la pena morir por la libertad. Señor, informó su jefe de inteligencia, estamos recibiendo informes de nuevos movimientos rebeldes en 17 mundos. La Confederación Veagan se niega a enviar su tributo mensual. Las colonias mineras altarianas han dejado de comunicarse y los informó. Estamos recibiendo informes de nuevos movimientos rebeldes en 17 mundos. La Confederación Veagan se niega a enviar su tributo mensual. Las colonias mineras altarianas han dejado de comunicarse y los mundos Centauri están solicitando la independencia. El emperador Vex-Hai se dio cuenta con creciente horror de que la verdadera victoria de la humanidad no estaba en ningún campo de batalla. Su victoria estaba en los corazones y las mentes de todas las especies conquistadas que ahora creían que la libertad era posible. En los campos de asteroides del sistema Saul, el capitán Jake Morrison recibió informes de toda la galaxia. Los movimientos rebeldes estaban utilizando tácticas humanas, tecnología humana y determinación humana para desafiar al imperio en docenas de mundos. La capitana Rachel Stone informó con entusiasmo. Estamos recibiendo mensajes de grupos de resistencia, de toda la galaxia. Todos están utilizando nuestras especificaciones técnicas. Todos están contraatacando. Jake sonrió por primera vez desde la caída de la Tierra. Entonces hemos ganado, señor. El imperio conquistó nuestros mundos y mató a nuestra gente, explicó Jake. Pero no pudieron conquistar nuestro espíritu. No pudieron matar nuestra idea de que vale la pena luchar por la libertad. Esa idea se está extendiendo por la galaxia más rápido de lo que pueden viajar sus flotas. 3 años más tarde, un oficial de inteligencia Calaran presentó un informe final al emperador Vex-Hai. El documento fue clasificado al más alto nivel, destinado solo a los ojos del emperador. Informe de estado de la resistencia humana. Tras un análisis exhaustivo, el mando militar recomienda la retirada inmediata de todos los sistemas ocupados por humanos. Recomendación: clasificar el espacio humano como territorio restringido. Aconsejar a todas las naves calaranas que eviten el contacto con los supervivientes humanos a toda costa. El informe continuaba. Las tácticas de resistencia humana, tácticas humanas, se han extendido a más de 200 mundos. El coste estimado de la represión de todos los movimientos rebeldes es del 60% de los recursos de la flota imperial. Probabilidad de éxito desconocida. La última línea del informe se convirtió en leyenda entre las especies que finalmente derrocaron el imperio Calarán. Cuando se trata con la humanidad, la única opción segura es huir. Esta especie no entiende la rendición. Luchará hasta que muera la última estrella. Consideren esto. Mensaje traducido decía: tienen 1 hora para rendirse completamente. Todos los humanos serán reubicados en campos de trabajo. Sus naves serán destruidas. La resistencia resultará en la muerte de todos en su mundo. Tony miró a su alrededor, en el centro de mando a su pequeño personal. El ingeniero jefe Nick Davis, un hombre duro que había pasado 20 años trabajando en peligrosas minas de asteroides. La oficial de comunicaciones, Beth Johnson, una piloto civil que se había ofrecido como voluntaria para ayudar con la defensa. El oficial médico, Dr. Carl White, que había insistido en quedarse para ayudar a los defensores heridos. Bueno, está bastante claro, dijo Tony. Nick, ¿están listas las cargas mineras? Nick sonrió. Había pasado los últimos 3 meses convirtiendo explosivos mineros en armas. 30.000 toneladas de cargas colocadas a lo largo del cinturón de asteroides que rodeaba nuestro mundo, más otras 10.000 toneladas cargadas en nuestros buques de carga. Beth, ¿cuántos buques civiles se han ofrecido voluntarios? Todos, señor. 43 naves en total, transportes de carga,
transportes de pasajeros e incluso algunas naves personales. Ninguna de ellas tiene armas reales, pero todas están cargadas con explosivos mineros. Tony activó el sistema de comunicaciones de la colonia. General Moruk, aquí Capitán Rodríguez. Hemos considerado su oferta. Nuestra respuesta es no. En minutos entonces, el buque insignia de Calteran, el general Moruk, se sorprendió. La mayoría de las especies suplicaban clemencia en este momento. No pueden ganar, humanos. Tenemos 50 buques de guerra. Vosotros tenéis 5. Quizá, respondió Tony. Pero vais a tener que trabajar para conseguirlo. La batalla comenzó cuando la flota Calaran se dirigió hacia Haven's Rest. Las 5 naves militares de Tony, lideradas por la U.S. Guardian, se movieron para interceptarlos. Las naves humanas parecían diminutas en comparación con las naves de guerra alienígenas, como pequeños pájaros atacando águilas. Recordad el plan, transmitió Tony a su flota. No estamos tratando de ganar una batalla justa. Intentamos hacerles todo el daño posible. La primera sorpresa llegó cuando las naves humanas no se enzarzaron en un combate tradicional. En lugar de eso, volaron directamente hacia las naves calaranas, utilizando su conocimiento superior del campo de asteroides local para guiar a los alienígenas hacia trampas preparadas. ¿Qué están haciendo?, preguntó el general Moruk mientras estallaban explosiones alrededor de sus naves. Esos asteroides no estaban ahí en nuestros sensores. Su ayudante comprobó las lecturas. Señor, los humanos han colocado explosivos por todo el sistema. Están utilizando los asteroides como armas. La segunda sorpresa llegó cuando las naves civiles se unieron a la batalla. Beth Johnson voló su carguero directamente hacia un crucero Calaran, detonando miles de toneladas de explosivos mineros a quemarropa. Los escudos de la nave alienígena resistieron, pero la explosión dañó varios sistemas de armas. Imposible. General Moruk dijo que su población civil estaba luchando junto a sus militares. Esto nunca sucede. Una tras otra, las naves humanas fueron destruidas, pero cada una se llevó consigo al menos una nave calariana. El U.S. Guardian, gravemente dañado, hizo una última carrera hacia el buque insignia alienígena. La última transmisión del capitán, Rodríguez, se escuchó en todo el espacio humano. Dígale a la Tierra que les hemos ganado tiempo. Dígales que hemos hecho sangrar a estos bastardos. El Guardian explotó contra los escudos del buque insignia, causando daños importantes, pero sin destruir la nave más grande nave. El general Moruk inspeccionó el campo de batalla. Había ganado, pero le había costado 12 naves y cientos de tripulantes. Ninguna especie primitiva había infligido jamás tales pérdidas. Señor, su ayudante informa nervioso. Estamos recibiendo informes de nuestras otras flotas. Resistencia similar en la estación Kepler y Nueva Terra. Los humanos están luchando de la misma manera en todas partes. En la estación Kepler, la comandante Lisa Brady coordinaba la defensa desde la sala de control de la estación. La estación espacial se construyó alrededor de un enorme complejo industrial que procesaba materias primas de los asteroides cercanos. Ahora, esos mismos sistemas industriales se habían convertido en armas. Aceleradores magnéticos activados, informó el ingeniero jefe Danny Clark. Hemos convertido el sistema de procesamiento de minerales en un cañón de riel. Lisa observó a través de las cámaras de la estación cómo se acercaban las naves calarianas. Apuntada su nave principal a toda potencia, el cañón de riel industrial disparó una ráfaga de proyectiles metálicos a una velocidad increíble. El arma improvisada no podía penetrar los escudos alienígenas, pero el impacto desvió la nave de su rumbo y dañó sus sistemas de armas. Lanzadores de carga listos, anunció el oficial de operaciones Steve Miller. Había convertido el sistema de manejo de carga de la estación para lanzar contenedores de transporte llenos de explosivos. ¡Disparen todo!, ordenó Lisa. Docenas de contenedores bomba volaron hacia la flota calariana. La mayoría fueron destruidos por el fuego defensivo, pero varios alcanzaron sus objetivos.
Las explosiones fueron masivas e iluminaron el espacio como si fueran soles en miniatura. La batalla por la estación Kepler duró 6 horas. Los humanos utilizaron todos los trucos que se les ocurrieron. Lanzaron transbordadores cargados de explosivos. Utilizaron equipos industriales como armas. Incluso intentaron embestir con naves mineras. Al final la estación cayó, pero no sin antes destruir 8 naves calaranas y dañar muchas otras. El último mensaje del comandante Brady fue transmitido por todo el espacio humano. Los hemos mantenido a raya durante 6 horas con equipos mineros y naves de carga. Imaginen lo que la Tierra puede hacer con armas de verdad. En Nueva Terra, la milicia colonial utilizó tácticas diferentes. La coronel Janet Ross había escondido armas por todas las ciudades subterráneas de la colonia. Cuando los calaranos desembarcaron, se encontraron luchando en túneles y cuevas donde su tecnología superior era menos eficaz. La batalla terrestre duró días. Los defensores humanos aparecían desde posiciones ocultas, atacaban y luego desaparecían en el laberinto de pasadizos subterráneos. Todos los pasillos estaban trampeados. Todas las habitaciones podían esconder una emboscada. El general Moruk recibía informes cada vez más desesperados de sus fuerzas terrestres. Señor, no podemos localizar su centro de mando. Parece que están luchando desde todas partes a la vez. ¿Cuántas tropas hemos perdido? Más de 3,000, señor, y siguen luchando. Finalmente, los calaranos recurrieron al bombardeo orbital, destruyendo grandes secciones de la colonia para eliminar la resistencia. Pero incluso entonces, los defensores humanos continuaron emergiendo de refugios profundos para atacar a las patrullas alienígenas. Cuando las 3 batallas finalmente terminaron, el general Moruk contó sus pérdidas. De sus 50 naves, 18 habían sido destruidas y 20 más estaban gravemente dañadas. Había perdido a más de 8,000 tripulantes luchando contra lo que deberían haber sido indefensos primitivos. Por primera vez en su carrera militar, el general Moruk sintió algo que nunca había experimentado antes: duda. Estos humanos luchaban de forma diferente a cualquier especie con la que se había encontrado. No se rendían ante una derrota segura. No se derrumbaban cuando mataban a sus líderes. Simplemente seguían luchando utilizando cualquier cosa que encontraban como arma. Su informe al emperador Bexhai fue breve pero preocupante. Colonias humanas, capturadas, pero a un coste inesperado. Solicite naves adicionales para la siguiente fase. Estos seres no luchan como otras especies. De vuelta en la Tierra, las noticias de las 3 batallas se difundieron rápidamente. Las colonias habían caído, pero habían demostrado algo importante. Los humanos podían hacer daño al imperio. Podían hacer que los alienígenas pagaran por su conquista. La almirante Karen White se dirigió al Consejo de Defensa de la Tierra. El descanso de Haven, la estación Kepler y Nueva Terra nos han dado 3 meses más. Nos han mostrado lo que podemos hacer. Ahora es nuestro turno. 6 meses después de las batallas de las colonias, la flota invasora calariana llegó al sistema solar de la Tierra. El almirante Sear había regresado con 300 buques de guerra, la mayor fuerza de conquista jamás reunida por el imperio. El emperador Bexhai quería aplastar completamente a la humanidad para evitar que otras especies tuvieran ideas similares sobre la resistencia. Ahí está, dijo el almirante Sar mirando a la Tierra a través del visor principal de su nave. El planeta azul y verde parecía pacífico desde el espacio, pero sus sensores detectaban enormes preparativos defensivos. El mundo natal de los cintos humanos. Después de destruirlo, no se volverá a hablar de resistencia en nuestro imperio. Su flota se extendió por todo el sistema solar rodeando la Tierra y cortando todas las rutas de escape. Esta vez, los humanos no tenían dónde huir. En la Tierra, la almirante Karen White se encontraba en el centro de mando, en las profundidades de la superficie. A su alrededor,
Cientos de oficiales coordinaban la última defensa de la humanidad. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban las posiciones de las naves enemigas y los recursos defensivos humanos. Recuento final. Almirante, informó el coronel Mike Turner, su jefe de Estado Mayor. Tenemos 18 naves de combate restantes, más 47 naves civiles reconvertidas. Las plataformas de defensa orbital están operativas, pero no durarán mucho contra esa flota. Karen asintió con gravedad. Tras perder naves en las